este código no vino a ayudar a nadie. Este código lo que trae es prisión por aquí, prisión por allá. La comercial, como medio, podrá ser declarada penalmente responsable de los delitos que se cometan en un escritorio. Con la concurrencia de delitos, a un comunicador le podrán imputar, por ejemplo, el delito de difamación, pero también el de asociación de malhechores. No lee la parte al final donde dice cuando éstas estén sustentadas en elementos probatorios. En el caso de los funcionarios públicos, ellos sí podrán perseguir a cualquier persona por difamación o injuria. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Amadeo Peralta, un abogado que ha hecho un análisis quirúrgico a todo lo que tiene que ver con el nuevo Código Penal y donde evidentemente muchas de las cosas que se han expuesto aquí y que se han colocado allí y que chocan con la libertad de prensa se tendrán que resolver en el Tribunal Constitucional, el cual nosotros favorecemos. Y en los próximos días estaremos anunciando parte de nuestras iniciativas porque seguimos firmes en este discurso. Bienvenido, Amadeo Peralta. Sí, agradecido con la invitación y siempre bien y analizando el código penal, inclusive a través de mi cuenta de Instagram, Amadeo Peralta 16. Así es. Bueno, usted ha advertido de algunas cosas que no son saludables, que no son buenas para la libertad de expresión. Me gustaría, por favor, que adelante cuáles considera que debemos tomar en cuenta y que tenemos que estar preparados para lo que viene. Sí, ciertamente el país entero debería, pero sobre todo los miembros de la prensa, leerse bien no solamente el Código Penal completo, sino artículos, por ejemplo, como el 192, que se refiere a compartir imágenes, audios y videos, pero de igual modo el tema de la difamación, el tema de la injuria, el tema de lo que hoy se hará el hostigamiento, pero que hace días se llamaba el bullying, y otros artículos ahí, inclusive vinculados hasta con la revelación de secretos, con las denuncias que deben hacer los comunicadores, porque este código no vino a ayudar a nadie. Este código lo que trae es prisión por aquí, prisión por allá. De hecho, el código tiene lo que yo le llamo un mensaje persuasivo, intimidatorio, para que las personas cambien su conducta. Y sobre todo, cuando reitero que la prensa debe leer bien el código, ahí hay un artículo que a los que se dedican a hacer memes, yo le puedo decir en el día de hoy, júntense, celebren, pártanse un bizcocho y desaparezcan. Porque este código tiene pena de hasta 10 años de prisión cuando alguna persona se dedique a crear esos memes y esas sátiras políticas, el humor político, montajes o lo que sea, y de hecho lo coloque a través de las redes sociales, sobre todo cuando ese material monetice a través de YouTube. Fíjate que la pena mínima será de 5 años y la máxima de 10. Por eso es importante que lean el código, porque yo lo que he estado haciendo es básicamente poniendo a la mano de la población las disposiciones que tiene el código, porque aquí hay mucha gente que van a caer presos y no van a saber por qué están presos. ¿Cómo? Exacto. De hecho, aprovecho la ocasión para decir, este trabajo, tú eres la primera persona que acabas en este momento de recibir este trabajo que yo preparé. Se llama La responsabilidad penal de los periodistas y de los medios de comunicación como sociedades comerciales por los delitos de prensa cometidos a las disposiciones del nuevo Código Penal ya modificado. Aquí yo hago un recuento
tanto de los artículos que los periodistas y los comunicadores deben leerse, deben aprenderse, eso se trata de un resumen, así como la responsabilidad que van a tener los dueños de medios por cualquier violación al Código Penal que ocurra dentro de sus instalaciones, dentro de su plataforma. O sea, que ahora, por ejemplo, los dueños de medios, dígase de periódicos reconocidos y de noticiarios, antes de que salga un reportaje o alguna información, deben verificarla, porque si no, entonces ellos pueden correr el riesgo de ser sometidos a la justicia con ese reportaje que ha hecho ese periodista en pleno ejercicio de la libertad de expresión. Ciertamente, los dueños de medios de comunicación, y de hecho yo me he encontrado raro que los directores de medios no hayan amanecido en una huelga de hambre frente al Congreso. Y lo digo porque ahí hay muchas disposiciones que van a afectar directamente la economía del medio, porque la sociedad comercial como medio podrá ser declarada penalmente responsable de los delitos que se cometan en un escritorio, dentro de una planta televisora o radial o de cualquier medio periodístico de prensa escrita. Entonces, imagínate, por ejemplo, que este código trae varias figuras nuevas, como por ejemplo las penas complementarias. En las penas complementarias son sanciones penales adicionales a la prisión correccional que le van a imponer al comunicador o al periodista que violente el Código Penal. Y entre esas penas complementarias, le voy a poner ejemplos prácticos para que me puedan entender muchas personas. Si en un medio de comunicación hay 3 personas hablando y cometen algún delito, como por ejemplo el de injuria o el de difamación, fíjate que habiendo 3 personas en ese coloquio periodístico, los 3 son responsables porque podrán ser acusados por la víctima de asociación de malhechores, porque aunque ellos no son malhechores, frente a este código, el que haya 2 personas violando cualquier disposición de ese código, sobre todo el tema de difamación o injuria, se considerará que se encuentran en una asociación de malhechores cuya pena inclusive podría ser en algunos casos de 3 a 5 años y en otros casos hasta 10 años de prisión, porque este código trae una figura que le llaman la concurrencia de infracciones, pero también otra que se llama el cúmulo de penas. Eso quiere decir, si a través de este programa, cada vez que yo mencione una pena de prisión, esa no es la única pena, sino que con la concurrencia de delitos a un comunicador le podrán imputar, por ejemplo, el delito de difamación, pero también el de asociación de malhechores, pero posiblemente haya cometido hostigamiento cibernético, que a eso le cambiaron el nombre, eso era el bullying cibernético. Pero dentro de las penas complementarias que trae el código, a un comunicador le pudieran suspender el ejercicio de su profesión o de su oficio por un periodo posiblemente de hasta 3 años por la comisión del delito. Pero también el juez, cuando emita su decisión, podría ordenar la suspensión del programa por un periodo de hasta 5 años para que no salga al aire. Pero de igual modo, dentro de esas penas complementarias, el juez pudiera revocarle el título habilitante que le otorgó el Poder Ejecutivo a ese periodista, si se trata de un periodista graduado, o a un comunicador, si tiene alguna licencia, revocárselo de manera definitiva. Pero también el programa, el juez pudiera ordenar, según la gravedad del caso, el cierre y la clausura definitiva del programa,
Eso está previsto dentro de los artículos 29, 30 y siguientes de las penas complementarias. Pero de igual modo, cuando un comunicador o un conjunto de periodistas cometan los delitos que te mencioné y una persona se querella contra ustedes, el Ministerio Público pudiera pedirle al juez una orden, por ejemplo, para incautar ese escritorio, esa computadora, las cámaras, los micrófonos. Todo lo que sea de utilidad. Todo lo que sea de utilidad y que haya servido para la comisión del delito, en caso de difamación, de injuria y de otros, que van a servir, por ejemplo, para pagarle los daños y perjuicios a la supuesta víctima. Al final de cuentas, también el juez podrá ordenar el decomiso en favor de la víctima de esos bienes que fueron previamente incautados. Es importante, de hecho, que los directores de medios sepan, aunque yo entiendo que ellos lo saben y me sigo sorprendiendo que no han dicho nada, y es que dentro de que las empresas, las sociedades pueden ser declaradas penalmente responsables, los propios bienes que tenga esa planta, televisora, radial, embargables. O sea, son embargables porque a ellos lo van a condenar a pagarle los daños y perjuicios a la persona que se ha querellado de ese delito. Por ejemplo, una persona que se ha enriquecido de manera ilícita y que tiene una fortuna ya de 1.000 millones de pesos, de 700 millones de pesos, ¿qué le dirá a esta persona, a un juez o a un tribunal, de cuál sería su compensación más adecuada, tomando en cuenta el patrimonio que ha obtenido? Cuando eso llegue al plano civil, ¿qué pasará? Ciertamente, el juez penal que conoce del delito está facultado para imponer la sanción civil. Y por eso es que de manera preventiva este código le permite al juez penal ordenar como si fuera una especie de embargo conservatorio, pero en este caso en el ámbito penal se llama la incautación del bien, y al final de cuentas ordenar el decomiso, que viene siendo quitarle a la planta periodística y al comunicador o a los comunicadores los bienes que le incautaron para entregárselo a esa persona. El juez, lógicamente, va a interpretar, tiene esa facultad de determinar el grado de los daños y perjuicios que recibe cada persona. Una persona puede recibir un daño y perjuicio mayor que otro según la función, según el oficio. Según el oficio, según el estatus social, según la relevancia que tenga frente a la sociedad. Y según la comisión o no del delito. Lógicamente es importante decirles que todos los delitos que tiene el Código Penal deben pasar por el sedazo del Código Procesal Penal. ¿Y eso es bueno o malo? Bueno, es bueno por un lado porque el Código Procesal Penal rige el tema de la idoneidad de la prueba y lo fehaciente que debe ser una prueba. Sí. Ahora, en el tema, por ejemplo, de los medios de comunicación, la prueba no es muy difícil, la prueba lo único que se tarda. Y es cuando a través de un medio de comunicación, dos o más comunicadores, por ejemplo, difaman a una persona, ese programa muchas veces es captado a través de YouTube y de cualquier red social, y para eso el DICAC emite una certificación de la existencia del programa. Entonces, prácticamente bastaría con esa certificación que el Ministerio Público le pide al DICAC para la configuración del delito. Muchos comunicadores también deben tener presente que cuando se comete uno de los delitos que tiene el Código Penal, también se le podrá solicitar medidas de coerción como prevé el Código Procesal Penal. Consistente en prisión preventiva,
impedimento de salida, presentación periódica. Incluida la imposición hasta de una fianza que a veces es de difícil cumplimiento. Sí. Imagínate que a un comunicador el Ministerio Público le solicite una fianza en efectivo de 5 millones de pesos. Bueno, de difícil cumplimiento. si no cumple con la fianza, automáticamente debe ir a prisión. Entonces, prácticamente ahí hay un vacío de la ley, pero el juez ordena muchas veces la fianza y la persona, si no lo puede pagar, prácticamente lo dejan preso, aunque el juez muchas veces no ha ordenado la prisión. Pero lo más importante es que se lean el Código Penal, porque este código inclusive está disponible hasta en Google para que una persona pueda verlo en el mundo entero. Que lo lean entero, porque lo que viene, lo que se prometió fue otra cosa que incluía variaciones que no se realizaron. Y eso me refiero cuando acudimos a una reunión con el presidente. Hubo cosas allí que no pasaron, pero que evidentemente el Tribunal Constitucional, con la fortaleza que ha tenido, habrá de resolver muchos de esos problemas, lo que no debió pasar, porque eso debió salir de manera correcta desde el Congreso de la República Dominicana. O sea, que nos quedan todavía algunas instancias que acudir a nivel constitucional para tratar de mitigar parte de lo que allí está. Porque el hecho de que, por ejemplo, nosotros no podamos utilizar audios o videos, que son la materia prima de los programas también de investigación, de algunas confesiones, de algunos datos, de alguna forma de donde se nutre el diario vivir de la prensa, eso es algo que es inconstitucional y que ya lo he consultado incluso con usted y con otras personas, de que eso reprime severamente lo que tiene que ver con el oficio periodístico de la República Dominicana, y muchas cosas que deberían saberse no se llegan a saber porque existirá el miedo, y ahí viene la autocensura, Amadeo Peralta. Sí, mira, ciertamente el Congreso debe hacer un mea culpa, y el mea culpa debe ser muchas veces darse 4 veces en el pecho y pedir perdón. Pero ¿a qué me refiero? Un código tan importante como el Código Penal debió de haber salido una pieza casi perfecta. Y se podía hacer si hubiesen consultado inclusive con la sociedad, pero también con la clase vinculante con el código. Ese es un código que estoy seguro que el Tribunal Constitucional lo va a picotear, lo va a mutilar, va a ordenar la supresión de muchos de esos artículos, va a ordenar también que sean modificados. Y si al momento de elaborar, por ejemplo, un código penal, se hubiese consultado a muchos abogados que ejercen el derecho penal, porque se trata de un código penal. Entonces tú buscas a los abogados que saben de derecho penal. Yo estoy seguro de que ese código no hubiese salido con tantas debilidades, con tantas falencias, con tantas inconstitucionalidades. Porque lamentablemente debo decir, inclusive pidiéndole disculpa también a muchos abogados, pero ellos están conscientes de lo que voy a decir. Un abogado que se gradúa de licenciado en Derecho, pero que no ejerce la profesión, debe saber que no se puede involucrar, por ejemplo, en la creación de un código penal donde tú nunca has ejercido el derecho penal. Sí. Debes consultar a los abogados que manejan el derecho penal. Lo mismo, un abogado que maneja derecho penal, tú no lo puedes involucrar, por ejemplo, a preparar un trabajo de modificación del Código Laboral. Sí. Entonces, los abogados y el propio Congreso deben ponerle atención, inclusive, cómo se maneja la clase médica. Un médico se gradúa de médico general, pero al final de cuentas un médico se hace especialista en una área. Por ejemplo, un médico se hace pediatra, o se hace epidemiólogo, o se hace gastroenterólogo. Sí. Entonces, el pediatra
no te hace ninguna receta ni ninguna indicación sobre algo de epidemiología. Eso debe pasar también con la profesión de derecho. Al igual que, ojalá también que en el Congreso algún día se pueda exigir el que una gran parte de esos legisladores sean profesionales, pero aparte de profesionales también que sean abogados, porque eso va a contribuir con una sociedad mejor. Entonces, cuando usted muchas veces vota por un legislador que pueda que sea analfabeto, que a lo mejor no ha hecho ni siquiera el bachillerato, que tampoco es profesional y está creando leyes tan complicadas, o sea, deben ponerle atención a eso. Sí, mire, don Amadeo, en el 211 dice aquí, por ejemplo, que las opiniones críticas vinculadas con actos de corrupción, políticas públicas, función pública, servicios públicos y actuaciones que atenten contra el interés público están exentas de la persecución penal cuando estén sustentadas en elementos probatorios y precedidas de una verificación razonable de la información. Eso es favorable para la prensa, el hecho de que se le permita y donde únicamente los funcionarios públicos podrán perseguir cuando se trate de intromisión a su vida privada y en el plano civil. Lo que pasa es que aquí se da algo de lo que yo vengo diciendo. Al yo ser abogado que ejerce el derecho penal, cuando yo leo estos artículos, yo le hago una auditoría jurídica. Sí. Y lo interpreto muy diferente. Mira qué pasa. Ese artículo 211, a eso se le lavó la cara al artículo 208, que habla de la difamación. Sí. Y fíjate que pasa al artículo 211, varios artículos después, ¿verdad? Sí. Entonces te dice lo siguiente, que no constituirá difamación ni injuria, acápite 5, las opiniones y las críticas vinculadas con los actos de corrupción, con las políticas públicas, con la función pública, con los servicios públicos y las actuaciones que atenten contra el interés público. Repito brevemente, eso no constituye difamación o injuria, las opiniones y las críticas vinculadas a los actos de corrupción. Ahora viene la trampa. Cuando éstas estén sustentadas en elementos probatorios o precedidos de una verificación razonable de la información. ¿Qué te deja dicho ese acápite? Que sí puede ser perseguido por difamación o por injuria cuando cualquier crítica sobre un acto de corrupción o de una política pública o de algún servicio público o de algo que atente contra el interés público no esté sustentado en un elemento probatorio. Sí. ¿Entendiste? Es lo mismo que decía anteriormente, pero aquí sí hay un redactor que escribe bonito, que cambia palabras y he venido diciendo una palabra. Aquí hay mucha gente que no lee, por ejemplo, pero cuando ponen estas disposiciones, cualquiera aquí está preso sin saber que está preso. O sea, cualquier comunicador que lea rápido eso dice, pero el código me permite emitir cualquier opinión de acto de corrupción y de cualquier función pública y de cualquier servicio público, pero no lee la parte al final donde dice, cuando éstas estén sustentadas en elementos probatorios o que esa información pueda estar precedida de una verificación razonable de la información. Eso de hecho es hasta interpretativo. Sí, porque es que es una verificación razonable. Exacto, ¿dónde la vamos a verificar? Porque muchas veces un comunicador tiene la información real, a veces hasta de un empleado de una institución, de que ahí se está cometiendo algún acto doloso, pero no tiene la prueba, pero él sabe que es verdad. Entonces, pero no lo puede decir porque este artículo... Es que él no tiene la verificación razonable. Exacto, ni tiene ninguna prueba, o sea que nosotros estamos como estábamos anteriormente, solamente que esto te lo traen envuelto en papel de regalo
para que... Bueno, básicamente aquí lo que te están diciendo es primero consigue la prueba y después opina o señala. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con el párrafo 1? Luego de la capite 5 del artículo 211 dice que no va a constituir el delito de difamación e injuria cuando las expresiones y las opiniones y las críticas que fueron descritas anteriormente resulten afrentosas o despreciativas y ocasionen un daño a la imagen de quien la sufre, pero sí podrá comprometerse la responsabilidad civil. Eso te lo dice ahí, pero si interpretan bien el acápite anterior, puede ser que cualquier comentario sin que esté sustentado en una prueba sí incurre en difamación o injuria. Entonces dice el párrafo 2, en el caso de los funcionarios públicos, podrá perseguirse la difamación por parte de ellos y la injuria únicamente en aquellas expresiones que afecten su vida íntima o su vida privada, o en un caso manifiestamente injurioso o difamatorio. O sea, esto lo que pasa es que está envuelto en palabras bonitas para que los comunicadores no lo entiendan. Pero vuelvo y te lo repito, párrafo 2. En el caso de los funcionarios públicos, ellos sí podrán perseguir a cualquier persona por difamación o injuria únicamente cuando contra ellos se emitan expresiones que afecten su vida íntima y privada. Que afecten su vida íntima o privada, o en un caso manifiestamente injurioso o difamatorio. O sea, volvimos a lo mismo anteriormente. Es como algo manifiestamente injurioso o difamatorio. Por ejemplo, que yo diga, Amadeo Peralta es un ladronazo. Ya evidentemente hay un manifiesto irrefutable de que yo dije algo injurioso. O por ejemplo, el funcionario tal es una persona que siempre ha robado. Salió de tal institución, lo sacaron por un desfalco y ahora lo llevaron a esta y sigue robando. Eso es manifestamente injurioso. Totalmente. Porque es bien claro que yo estoy diciendo que esa persona, ahí no hay cabe duda de que yo estoy diciendo que esa persona es eso. Exacto. Inclusive si todavía lo siguieras adornando, mencionando el que nada más tienen que ver en qué jipeta anda la mujer y andan los hijos, ya tú te estás metiendo en su vida íntima y privada. ¿Entendiste? Entonces, el delito de difamación y de injuria, como quiera se comete. Esto lo que está es adornado. Es importante que recuerdes lo que te dije anteriormente. Cada pena de las que menciona este artículo lleva complementarios. No, aparte de que lleva penas complementarias, también lleva la concurrencia de delitos. Y el cúmulo de penas. Exacto. O sea, que no es únicamente por una sola cosa. Con relación a la injuria, ¿qué usted puede decir? Porque dice, por ejemplo, que la injuria será sancionada de 15 días a 1 año de prisión. A aquellas personas que puedan, dice aquí el artículo 210, constituye injuria el hecho de pronunciar públicamente contra otra persona física o jurídica una invectiva o cualquier expresión afrentosa o despectiva, siempre que no contenga la imputación de un hecho preciso por cualquier medio audiovisual, escrito, radial, televisivo, streaming, electrónicos o en el ciberespacio. Adelante con esa parte. En tu interpretación cultural, ¿tú me puedes decir que es una invectiva? Bueno, cuando tú le dices a una persona, hasta hijo de tú, que todo el mundo sabe lo que sigue después de ahí. Bueno, yo te voy a felicitar porque tú eres de las pocas personas que lo saben, pero ¿qué pasa? Nosotros vivimos en un país con gente de poca escolaridad. No todo el mundo sabe que es una invectiva. Entonces, en este artículo, al igual que en la modificación anterior, meten palabras que las personas muchas veces no lo entienden. Entonces, dice, constituye injuria el hecho de pronunciar públicamente contra una persona física o jurídica una invectiva o cualquier expresión afrentosa o despreciativa. Entonces, que tú le digas, por ejemplo, enanito. Que tú le digas, eso es lo que un enanito.
Eso lo que es eso es lo que tiene es un olor fétido en su boca. Ya automáticamente eso es una injuria. Exacto. Entonces, por ejemplo, yo te describo en el trabajo que te entregué qué Aquí quiere decir la palabra invectiva invectiva, sí. en el diccionario real de la lengua española. Sí, dice aquí, la invectiva es un discurso o un escrito de carácter duro y agrio y violento, cuyo propósito principal es criticar, censurar o atacar con fuerza a una persona o una idea o una institución. Exacto. Entonces, esto viene siendo también como algo parecido prácticamente a la difamación. Sí. Entonces, por eso yo siempre reitero que deben leer bien el Código Penal, porque cuando una persona posiblemente se le salga de los pies a la difamación, la injuria lo está esperando con los brazos abiertos. Wow. Pero mire, esto es grave y esto es grave, gravísimo. Cuando se refieren, oye, las características principales que usted ha descrito aquí, cuando se utiliza un tono agresivo, o sea, esos comentarios donde a veces uno se enfogona y empieza por ahí diciendo de todo, automáticamente tendrá sus consecuencias. O sea, que tú para hacer un comentario tendrás que llenarte de mucha paz, de entregarte a Cristo y empezar a hacer tu comentario de tal manera que nadie se sienta que ha sido maltratado ni con el pétalo de una rosa. Ciertamente, ese artículo trae una pena, como tú acabas de decir, de 15 días a un año, y si en ese comentario hay dos personas, conforman una asociación de malhechores. Entonces, es bueno que le pongan atención. De hecho, el código trae un artículo que yo de hecho también lo califico como inconstitucional, pero de manera grosera. ¿Cuál es ese? Y eso está descrito en el principio 14. ¿Ese es el hostigamiento? ¿Cuál es ese? No. El principio 14 del código habla, ya ese no está en ese trabajo. Aquí. Ok, dígalo ahí. Pero, por ejemplo, habla del principio de la territorialidad de la ley penal. ¿Qué quiere decir este principio? Que la ley penal se aplicará a las infracciones que sean cometidas total o parcialmente en la República Dominicana. Escuchen esto. O cuando los efectos de la violación a la ley penal se produzcan en territorio dominicano. O sea, que quienes están, esos youtubers que están fuera de la República Dominicana, que están en Miami, que están dentro de Estados Unidos, que están en Europa, que están en otras latitudes, el hecho de que ellos se encuentren fuera del territorio dominicano no les exime de responsabilidad porque sus opiniones tienen efecto en la República Dominicana. Totalmente, dice el principio 14 de ese código. Bueno. Entonces, a través de este programa muchas personas se van a enterar de eso. Usted puede estar en Suiza, en España, en Holanda, en cualquier parte del mundo, y si usted cometió un delito de injuria, difamación, de bullying cibernético, hostigamiento cibernético, como lo vamos a explicar ahora, a usted pueden extraditarlo. Aquí una persona se puede querellar, conseguir orden de arresto, extraditarlo a la República Dominicana por haberle violentado su honor, su imagen personal y todo. El Código Penal tiene una inclinación posiblemente hasta excesiva con el tema de la protección de la imagen y del honor, pero sobre todo la razonabilidad se perdió cuando pusieron aquel dichoso artículo 310, que se refería al ultraje a los funcionarios. Bueno, que quedó fuera parcialmente, sino que se movió hacia otro artículo, pero que ese estaba reservado únicamente para el ámbito judicial y servidores públicos del Poder Judicial, dígase fiscales, jueces, alguaciles y ese tipo de cosas, pero donde desgraciadamente y con una alevosía se incluyó a funcionarios, que era una de las cosas por las cuales nosotros también estábamos peleando, de que eso no podía estar así,
porque ellos se han llegado a creer que son reyes intocables, que nadie puede mencionarlos, y ellos querían colocarse en la categoría de servidores judiciales, que no lo son, porque eso estaba reservado para la justicia. Ciertamente, de todos modos, ese artículo 310 se lo hicieron como un traje a la medida, en donde ahora los abogados no podrán prácticamente ni intimidar ni hacer ningún tipo de cosas que una secretaria de un tribunal, un alguacil, el fiscal, el juez, un perito o cualquier persona que ejerza una función jurisdiccional esté ejerciendo, porque el artículo ahora trae de hecho una contradicción. Al abogado lo van a condenar ahora a una pena de hasta 3 años de prisión, que ya estaba prevista en el artículo 331, que era el ultraje a esos jueces, fiscales, alguaciles y secretarias, con una pena de hasta 3 años. Y ahora cometieron otra falencia estableciendo el artículo 310 para las mismas personas, las mismas funciones, pero con una pena de 15 días a 1 año. Y muchas veces uno se pregunta, si eso ocurriera, ahora un abogado no podrá reclamarle a una secretaria lo ineficiente que es, como sucede. Un abogado no podrá incomodarse con un fiscal a sabienda uno de que hay muchos fiscales que son buenos, pero hay otros que no sirven, que son ineficientes, que son inoperantes. Tú no podrás reclamarle. Entonces, si ocurriese ese delito, ¿con cuál de los dos me voy? Mi madre. ¿Con el 310 o con el 331? O sea, esos son de los problemas de cuando no se consultan a los abogados que ejercen el derecho penal, que saben qué es lo que hay en ese código. Amadeo, por ejemplo, si a mí el Ministerio Público, como eventualmente pasa, deposita una medida de coerción, y esa medida de coerción se expande porque la reciben abogados involucrados en las partes, o porque el Ministerio Público ha decidido entregárselo a unos comunicadores, o porque ha elaborado un comunicado detallando qué persigue. Si yo utilizo ese material haciendo referencia a lo que está diciendo el Ministerio Público, a lo que imputa el Ministerio Público, ¿yo puedo ser sometido por difamación? No podrás ser sometido por difamación porque tú te estarás apoyando en un documento público con cierto carácter de idoneidad, y el Ministerio Público tiene las pruebas de lo que está diciendo en esa solicitud de medida de coerción. Entonces, tú estarías, por ejemplo, recitando o refiriéndote a la medida de coerción, pero fuera de ahí tienes que tener el debido cuidado de no agregarle un poco más, diciendo que tal funcionario ciertamente es un ladronazo recurrente por tal cosa, porque anteriormente, porque entonces la medida de coerción no lo dice. Claro. No, porque en la medida de coerción ellos le respetan su presunción de inocencia, sino que ellos alegan que se investiga o están siendo sometidos por violación a distintos artículos que ya un juez debería aprobar. No es que en esa acusación se ha determinado que sean culpables o inocentes, sino que ya el Ministerio Público inició una persecución. Exacto, pero como tú te estarías refiriendo a esa medida de coerción, claro, que tú la tienes en la mano, tú no estás inventando, ni estás difamando, ni estás injuriando. Ahora, ahí tienes que tener cuidado entonces con la opinión, porque si se te va un chin, automáticamente te jodiste. Ciertamente, como te dije. Ay, Dios mío. Es importante inclusive que los medios de comunicación le presten especial atención a los artículos que anteriormente se conocían como el bullying, sí, pero que ahora le cambiaron el nombre. Sí, porque es un anglicismo y el código tiene que estar redactado en nuestro idioma. Exacto. Entonces ahora se le puso hostigamiento. Entonces esos artículos, por ejemplo, con el tema del hostigamiento ligado con el bullying,
Este artículo 121 te trae una pena de 15 días hasta 1 año de prisión para cualquier persona que le comience a poner un apodo o un nombre a una gente y lo esté hostigando, pero el artículo también es bastante amplio y mucha gente no lo sabe con lo que le voy a decir ahora. Fíjate lo que dice este artículo. No solamente el que incurra en burlas es ponerle un apodo a una gente, sino cualquier persona que cometa una agresión verbal o que le dé a otro prácticamente, o sea, una pelelengua, un insulto a una persona, puede ser sometido por hostigamiento previsto en el artículo 121, porque él dice de manera resumida, dice, comete hostigamiento todo aquel que intimide, que insulte o incurra en alguna burla o en alguna agresión verbal o que fomente la exclusión o el aislamiento tanto en el ámbito educativo, laboral, social o por cualquier otro medio con el objetivo de avergonzar, denigrar, asustar, humillar, manipular, aislar, generar inseguridad o entorpecer el normal desenvolvimiento de una persona. Fíjate que en las escuelas, en los campos, hay muchas personas, por ejemplo, que le ponían apodos y eso era una situación normal. Es importante que la gente sepa que si tú tienes la prueba de que te están diciendo un apodo, con este artículo, la persona que te lo dice puede verse en una pena de 15 días. Por ejemplo, que le digan a un senador por ahí, como le decían, el gato Félix. Ya por eso automáticamente tiene problemas. Bueno, básicamente, de alguna manera, hay que también decir el nombre. El gato Félix, si yo digo el gato Félix. Exacto, porque el gato Félix, tú se lo puedes decir, lo que hay que tratar es de no mencionar el nombre completo. El nombre completo. O que haya un video donde tú estás frente al gato Félix, sí. el ladrón más grande de tierra que hay en el Cibao. Sí. Y que es diputado y que es una vergüenza, que un ladrón... Y si yo no menciono el nombre, digo, bueno, el senador que habló ayer en el Congreso, en el turno final, es una persona irresponsable. Yo entiendo que es una persona corrupta. Tú no estás mencionando su nombre. Pero eso, ya ahí pudieras tú tener problemas. No, porque tú no estás mencionando el nombre de nadie. Y fíjate que a veces si tú mencionas un apodo, sin mencionar el nombre, tú no estás incurriendo en nada de eso. Hay que cuidarse. Pero los ejemplos son prácticos. Amadeo. Por ejemplo, si fuéramos a hablar del hostigamiento cibernético, que es el que se da en los medios de comunicación, ya ustedes no podrán decir, por ejemplo, el sábado que viene para Santo Domingo Oeste viene Gonzalo Castillo, el Penco, porque el Penco es un apodo denigrante, despreciativo y con todos los componentes que tiene el artículo. Lógicamente, siempre que él se ofenda, siempre que no le guste. Si a él le gusta su apodo, no hay ningún problema. No hay ningún problema porque él no se va a querellar, pero si él decidiera querellarse contra una persona, entonces la persona se ve en una situación difícil. Y te voy a decir la pena cuando a través de un medio de comunicación a una persona se le dice uno de esos apodos. Como por ejemplo, la pena a través de un medio de comunicación por un apodo será de 2 a 5 años de prisión. O sea, usted no podrá decirle a nadie que el domingo que viene Dañino Medina se va a presentar en el Centro Olímpico, porque eso es lo mismo que te dije, un acoso y hostigamiento cibernético que le afecta a su imagen. Bueno, realmente aquí hay cosas bastante preocupantes que, como he dicho, eso el Tribunal Constitucional deberá hacer algo, porque al ritmo que eso va y con la ignorancia que tiene mucha gente que no está consciente de todo lo que está aquí, terminarán en prisión. Ciertamente
solamente a modo de repetición, yo te digo, los comunicadores que se lean ese material que yo te acabo de entregar a ti, la primera persona que lo recibe, se podrán evitar muchas situaciones porque sus comentarios, sus discursos, tienen que adaptarlo al código. Y si, por ejemplo, Amadeo, yo siento a alguien, a una persona, como yo le invité a usted aquí, y usted está haciendo algún señalamiento, y yo le digo a usted, por ejemplo, usted hace una imputación, y yo le digo a usted, pero usted tiene la prueba de eso, usted está consciente de lo que está diciendo, muestre la evidencia. A pesar de que yo haga esa salvedad, yo puedo correr con las consecuencias de lo que usted diga, o de lo que usted señale, o de lo que usted denuncie. Cuando se trate de un hecho parecido al que tú acabas de decir, tú no eres responsable de lo que una persona está aquí sentada diciendo. Porque fíjate, ciertamente hay personas que se sientan y se le fue la chaveta y se desconectan entre la lengua y el cerebro, comienzan a decir cosas, pero tú no estás diciendo nada. Sí. Tú lo que le estás diciendo, ¿usted tiene prueba de eso? Entonces tú estás siendo exonerado, por ejemplo, de esa responsabilidad y la persona es la que pudiera cargar con la difamación, con la injuria, con el hostigamiento o con la revelación de algún secreto o todo lo que dice ahí. Y si él coloca un audio privado ahí, por ejemplo, de que no haya salido público y dice, te voy a poner la grabación de lo que me dijo esta persona y lo pone ahí. Ya entonces la infracción, yo soy parte de esa infracción. Ahí entonces tú entraste a la infracción. Ay, Amadeo. Vinculado como asociación de malhechores entre ustedes dos, porque entonces tú difundiste un audio privado sin autorización del que te lo mandó. Entonces, hay muchas cosas que trae el código que los legisladores no la aplatanaron a la realidad dominicana. Y se van a dar muchas situaciones. Te voy a poner otro ejemplo y espero que las personas no se aprovechen de esto. Una persona, por ejemplo, te puede amenazar a ti y te menciona 4 San Antonio y te dice todo lo que te quiera decir. Oye, ¿qué cosa? Ese audio que él te mandó, tú no puedes divulgárselo a nadie. Porque estaría violando la privacidad. Exacto, la privacidad del que te está amenazándote de muerte. Lo único que tú puedes hacer con ese audio es llevárselo al Ministerio Público para una querella que tú vas a presentar. Pero eso favorece a los delincuentes, entonces. Pero totalmente, por eso que te digo, cuando se crea un código sin los abogados que ejercen derecho penal, que conocen lo que está pasando, van a producir adefesios como eso. Posiblemente ese código, antes de que lo modificaran, tenía 393 artículos. No sé en cuánto va a quedar ahora, pero posiblemente 125 artículos de ese código, el Tribunal Constitucional tiene que pasarle el tamiz de la inconstitucionalidad. Un sedazo. Un sedazo que pudieron haberlo hecho en el Congreso. Bueno, yo tengo entendido que ya en las últimas semanas, solo en las últimas semanas, han sido depositadas 19 solicitudes. Las últimas semanas, distintos gremios, distintas asociaciones han depositado objeciones para que ese código, hay cosas allí que son inconstitucionales que deben ser revisadas. Pero en esas 19 solicitudes hay cerca de 87 artículos. Fíjate que al día de hoy, el día que el código entre, eso seguro que eso se va a triplicar. Se va a triplicar. Y de hecho, vaticino que nosotros nos vamos a pasar los próximos 3 o 4 años depositando diferentes recursos de inconstitucionalidad en contra de ese código, pero es porque a pesar de yo valorar por una parte que el código tiene muchas cosas buenas. Sí, claro, porque yo recuerdo que usted lo promovía. Sí. Muchas cosas de las que están allí y no es del todo pecaminoso, porque viene a castigar incluso la parte que aquí hay toda una industria robando dinero
a través de sofisticados software, porque no tienen las herramientas la justicia para perseguir a esas personas, robando en cantidades industriales. Y son también de los que supuestamente han aupado algunos grupos, alguna gente del bajo mundo, para que esos también se opongan supuestamente al código, porque mueven miles de millones de pesos. Exacto, entonces dentro de que el código tiene muchísimas cosas buenas, hay un 10% de cosas locas, sin sentido, desproporcionadas, injustificadas, Sí. que son lo que lo van a mantener dando vuelta en el Tribunal Constitucional. Bueno, lo correcto sería a los comunicadores que le pidan a usted a través de su cuenta en Instagram, o tiene alguna otra vía para que usted le deje entregar este PDF a los comunicadores que están viendo esta entrega y lo lean. ¿Dónde lo pueden descargar este documento? Me pueden escribir al WhatsApp. Dele su número, por favor. 809-710-2213 o hablar contigo, que tú eres la persona privilegiada que acaba de recibir ese material. Y donde vamos a ir al Tribunal Constitucional, a hacer lo que tengamos que hacer, porque realmente primero tenemos que agotar esta vía y después cualquier otra adicional, pero primero vamos a agotar esta para que lo que impida el libre ejercicio de la comunicación en la República Dominicana sea vencido y el camino sea despejado. Exacto. El gran peligro del código es que en lo que el Tribunal Constitucional viene a decidir sobre esos recursos, puede ser que muchos comunicadores ya hayan caído presos, ya le hayan conocido medida de coerción, cuando viene a ver han cumplido hasta la pena, y luego el Tribunal Constitucional va a anular muchas de esas disposiciones porque son una locura que no debió haber sido. Ahí está, bueno, gracias César Amadeo Peralta por llegar a este espacio a ilustrar al pueblo dominicano, para que sepan, porque esto no es únicamente para comunicadores y periodistas, como yo dije cuando fui con Somos Pueblo al frente del Tribunal Constitucional. Esto es como a las monjitas, como el cuento de las monjitas. Aquí se van todas. Aquí se van todas. Gracias, Amadeo Peralta, y nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.